Antes de empezar con esto que sigue, que mientras lo escribía me acordé de algo. Yo les hablaba hace un rato de la función de media y de varianza de un proceso de Poisson, que obviamente la esperanza de XT, lo que suelen llamar, porque también lo llamamos mu sub t, es lambda por t, y la varianza de XT es la vez también. ¿Sí? La varianza de XT, que también lo llamamos sigma cuadrado sub t, es lambda por t, porque es la varianza de la esperanza de una distribución de Poisson lambda t. El otro parámetro que falta, del que les voy a decir lo que da, te lo dejo como ejercicio, simplemente, ¿sí? Es buscar la covarianza entre dos valores del proceso. Eso se puede escribir de dos maneras. Una es escribirlo como la covarianza entre XS y XT, con S y T cualquiera, y otra más, que eso a veces se lo escribe como gamma ST, en cierta bibliografía, o también se puede analizar la covarianza de XT con XT más H, que cuando nosotros escribimos eso lo habíamos llamado gamma sub T de H. Así que te va a tener que ver con la función de autocovarianzas cuando hablemos de procesos de series de tiempo y cosas por el estilo. Entonces, ahora les digo que da cada una, pero digo, si quieren calculen esta, lo que les puedo decir es que si S es menor a T, es decir, si S es más chico que T, esta cuenta da la varianza de XS, ¿sí? Da la varianza de XS que es lambda por S. Y si T es más chico que S, ¿sí? Da la varianza de XT, que es lambda por T, ¿sí? O sea que en realidad, si lo quiero cerrar en una sola expresión, lo que puedo decir es que da lambda por el más chico de los dos, lambda por el mínimo de T, que es una expresión bastante conocida. Comentario, no lo voy a mostrar, se lo dejo como ejercicio, pero la idea es que básicamente lo que tienen que usar es esa descomposición de XT que usamos hace un rato, ¿sí? La demostración anterior, la anterior creo, cuando hablamos de los, no sé. Cuando hablamos al principio de las equivalencias, ahí está, de eso, de las equivalencias entre y prima. Cuando hablamos de eso, usamos una descomposición de XT en dos términos independientes. Bueno, con eso sale fácil. Entonces, vale esto. Y de hecho es algo que vale no solo en los procesos de Poisson, sino que es algo que vale... Bueno, perdón. En los procesos de Poisson toma estos valores. Pero que la covarianza entre dos términos del proceso es el más atrasado, es la varianza del más atrasado de los términos. Es decir, que es la varianza del mínimo entre S de XS y de XT. ¿Sí? O sea, es decir, que si S es más chico que T da la varianza de XS y que si T es más chico que S da la varianza de XT, eso es algo que pasa en todos los procesos con incrementos independientes. ¿Sí? Eso no solamente pasa en los procesos de Poisson, es una propiedad de los procesos con incrementos independientes. Lo comento porque ahora esa noción la vamos a usar en alguna cuenta. Si lo quieren escribir así, para los H positivos, esta cuenta da la varianza de XT. ¿Sí? O sea que para H mayor a 0, esta cuenta da la varianza de XT, que es lambda t. Para H negativo, esta cuenta de la varianza del más chico, bueno, la anterior sería T más H, o sea que es la varianza de XT más H, que sería lambda por T más H. ¿Sí? Eso para los H negativos. Así que se ve que no es estacionario ni en media, ni en media, ni en varianza, ni en covarianzas. ¿Sí? Porque de hecho, si fuera estacionario en covarianzas, esta expresión debería depender solo de H y no de T. Y además, vamos a ver después que cuando un proceso es estacionario en covarianzas, es simétrico respecto de H. Es como una función par. Cuando le pongo menos H, le tiene que dar lo mismo y acá claramente eso no está pasando. Bueno, muchas cosas así sueltas, pero que las quería mencionar y después en algún momento van a volver a ir saliendo. En todo caso, después lo repaso. Ahora sí vamos a ir a hablar de los procesos de Poisson compuestos. Vamos a resolver qué lo hacemos. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que yo me tomé el nombre que figura en Núñez Velázquez, dice procesos de Poisson compuestos. Yo les voy a poner comillas al de Poisson
porque el nombre no me convence de todo, porque da la sensación de que estos procesos que estoy definiendo son procesos de Poisson. Y la verdad es que no necesariamente. En algunos casos sí, de hecho, el que vimos recién de la descomposición era un caso particular de esto, pero bueno, los procesos de Poisson compuestos, los que en únicos que figuran como procesos de Poisson compuestos, no necesariamente van a ser procesos de Poisson. De hecho, no necesariamente van a ser procesos que den lugar, no van a ser procesos discretos en el dominio de las variables. Con lo cual me estoy saliendo un cachito de la unidad, porque vamos a considerar incluso la posibilidad de que me quede un proceso donde las variables tomen valores continuos, pero en la base hay un proceso de Poisson, por eso esto tiene ese guarda relación con lo anterior. Tampoco le vamos a dar demasiados detalles como para que tengan la idea que existe y nada, y eso. Entonces, supongamos que tenemos un proceso de Poisson de intensidad lambda que ahora, para poder usar X en el proceso que vamos a estudiar, le voy a llamar n de t, ¿sí? Porque de vuelta va a ser hasta donde vamos a sumar, como cuando hablamos de las propiedades de la FGP y eso. Y después tengo un proceso que son simplemente una sucesión K naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O sea, discreto, el dominio del tiempo acá. Y variables independientes idénticamente distribuidas. De cualquier tipo, incluso continuas. ¿Sí? Incluso continuas, lo cual es como me va a agregar como algunos detalles. Pero podría ser discreta. Caso particular de esto, el que ya lo que veíamos recién, cuando estas eran Bernoullies. ¿Sí? En cuyo caso el xt que me quedaba, lo que se define igual, era la suma de estas cosas desde 1 hasta el valor de esta variable, en un momento fijo del tiempo. En ese caso sí, esto me quedaba un proceso de Poisson de intensidad lambda por el parámetro de la distribución de Bernoulli. Ahora, en este caso, no necesariamente, y de hecho, si las y son continuas, por ejemplo, esta xt va a ser un proceso continuo. ¿Sí? Para cada t va a tener un valor continuo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o podría ser continuo. Bueno, vamos a ver, podría ser mixto también. ¿Sí? Bueno, vamos a discutirlo. Entonces, se define de la misma manera. Sumo desde 1 hasta nt, que es el proceso de Poisson, la psi sub k, y me da xt. Y esas síes pueden ser continuas, discretas, lo que sea. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, es muy genérico el marco. Estoy diciendo, y estas son cualquier cosa independientes y idénticamente distribuidas. Entonces lo que podemos ver es básicamente que podemos calcular su FGP cuando las I son discretas y en cuyo que es el caso en el que tiene sentido hablar de una FGP. Ya sabemos cómo, ¿sí? Si las I son discretas, si la distribución de las I es discreta, sabemos que la FGP de xt, y le ponemos como área de velocidad de vuelta a la U, es la composición de las dos, es decir, es G sub n de t de U, G sub n de t compuesta con la otra, que sería en G sub n de t meter la de las I, que lo voy a llamar G sub I porque es común a todas, y eso sería la función generadora de probabilidad. Incluso, que en este caso de discretas, lo que podemos hacer es buscar la FGM de las xt, que cómo se buscaba la FGM a partir de la FGP, donde decía U poníamos, si quiero la FGM, donde decía U en la FGP poníamos E a la U. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? G de NT de G de I de E a la U. Y eso es G, la FGP de N, compuesta con ¿qué G de I evaluado en E a la U? Bueno, es una FGP evaluada en E a la U, es una FGM, es una función clara de momentos. Es compuesta con M de I de E a la U. ¿Sí? Perdón, no de E a la U, de U, porque esto ya cuando pongo el E a la U ya se convierte en la FGM. ¿Ok? O sea que la FGP se usa, me encuentro la fórmula de siempre, la FGM es muy similar, pero ojo que la de afuera, la que me marca hasta dónde sumo, que necesariamente tiene que estar discreta, como está hablando de una cantidad de términos, esa siempre vale FGP. Y esta se convierte en la FGM. ¿Sí? La anoto porque la vamos a usar. ¿Sí?
Y ojo, que esto, para el caso continuo no tiene sentido hablar de esto, porque no tiene sentido hablar de FGP de una variable continua. Para el caso continuo se puede probar, no es obvio. Tampoco les probé esta otra, pero esta está en mi apunte. En el apunte estadística 2 lo pueden ver si les interesa. Pero se puede probar que vale también para continuos. Y vale en general, de hecho. ¿Sí? Vale también para continuos. ¿Sí? ¿Ok? O sea que esto lo vamos a usar. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, porque básicamente, si bien no se puede decir mucho en un caso general sobre estos procesos, sin aclarar un poco más, sin decir, bueno, por ejemplo, qué distribución tienen estas variables, porque es demasiado amplio el planteo, la idea es que para cada caso particular no puede valerse de estas herramientas para sacar conclusiones. ¿Sí? Por ejemplo, con la FGP o la FGM, la FGP solo, obviamente, si son discretas, puede buscar la esperanza, la varianza, incluso después podemos hacer algunos comentarios para ver que se pueden calcular algunas covarianzas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. E incluso si fueran discretas y así, y puedo usar la FGP, podría hasta calcular probabilidades. Podría dar la probabilidad de que XT sea menor o igual a 2. ¿Cómo? Bueno, calculando las probabilidades puntuales, derivando de la FGP, valorando de 0, como ya saben, hay que recordar las fórmulas de los factoriales, todo eso. ¿Sí? Repasen en todo caso esto, tienen dudas, pero básicamente es como que valiéndome de estas herramientas yo puedo sacar conclusiones para cada caso particular, que bueno, obviamente acá voy a poner una función en particular. Ojo, detalle, yo acá lo que sí puedo decir, me dice Gn de t, yo sé cuál es Gn de t porque es un proceso de Poisson. O sea que en realidad, Gx de t, Gx sub t de u, perdón, va a ser e a la lambda t, la de n sería e a la lambda t por un menos 1, como antes, o sea que va a ser e a la lambda t por g de i, g sub i, de u menos 1, y mxt, perdón, de u, va a ser e a la lambda t por mi de u menos 1. ¿Sí? Obviamente, esto vale en general, esto vale para discretas solamente. ¿Sí? En el caso de discretas puedo usarlo para calcular probabilidades. En el caso de continuas, ¿puedo usarlo para calcular probabilidades? En teoría yo a partir de acá puedo recuperar la distribución original, y si tengo la distribución original podré buscar la densidad, y si tengo la densidad podré hacer cuentas. Pero bueno, no sé, vemos si se puede. O sea, en la práctica no sé. En teoría sí, en teoría acá está contenida toda la información sobre la distribución de la variable XT. ¿Ok? O sea que en teoría se puede hacer cualquier cosa. Pero que se pueda hacer en la teoría no quiere decir que sea en la práctica sí o que sea fácil. ¿Ok? Pero cosas básicas como calcular momentos, esperanza, varianza, esas cosas obviamente sí, ya sabemos cómo se hacen. Ahora después vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? Para un caso medio genérico. ¿Qué más quería decir de esto? Ahora se me fue. Estaba por decir algo, pero bueno, si no, ahora les digo. Entonces, vamos a usar esas herramientas, vamos a sacar ciertas conclusiones. Ah, esto. ¿Y qué puede representar, digamos? ¿Por qué les doy esto? ¿Qué situación de la realidad puede representar? Bueno, un ejemplo bien básico, bien tonto, pero para decir algo. Si el proceso n sub t representara la llegada de reclamos por siniestros de una compañía de seguros, ¿sí? Y, o sea, es decir, en tal momento entra, digamos, un pedido, ¿sí? Alguien en particular viene y se tuvo un accidente con el auto, ¿sí? Yo por ahí les explico más los detalles porque yo como no soy actuario es como que tengo que ponerme en el marco y ustedes por ahí ya tienen todo el lenguaje técnico. Si digo pavadas igual uso los términos incorrectos, bueno, acepten. Yo les dejo pasar otras cosas a ustedes. Así que banquenme en esta. Y puede ser que cada uno de esos reclamos, ¿sí? cada uno de esos siniestros implique un reclamo de un cierto monto que puede variar, ¿sí? Entonces, ese monto, bueno, si lo pensamos continuo, incluso ahí por eso vemos que tiene sentido trabajar con el caso de que las son continuas, ese monto podría ser una distribución exponencial, gamma, normal, aunque la normal, bueno, habría que truncarla porque no puede ser un monto negativo. Es decir, podría ser de diferente cierta distribución. Entonces, el proceso que me dice cuánto se reclamó hasta el momento t, contando desde un momento cero inicial, ¿sí? ¿Qué monto tuvo que pagar la compañía? O qué monto se le reclamó a la compañía, obviamente pasa un tiempo entre una cosa y la otra, me lo da el proceso XT, ¿sí? Porque esto es lo que me reclamaron
en el primer siniestro que ocurre, después más lo que marcamos en el segundo, más lo que marcamos en el tercero, y así hasta hoy. ¿Se entiende? Entonces es un ejemplo bien básico, y obviamente seguramente hay ejemplos más interesantes, pero para que vean que tiene sentido y tiene aplicación, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo, suponiendo un marco general donde no sé mucho sobre I, más que el hecho de que tal vez sí de que tenga momentos de orden 1 y 2 finitos, cuando a la esperanza, la varianza y las covarianzas entre momentos entre xt y xs. ¿Sí? Como para hacer algunas cuentas y ver que justamente conocer esto y tener estas propiedades me permite sacar bastantes conclusiones. Bueno, entonces voy a usar la fórmula del FGM para que sea más general, para que valga tanto para el caso de IS, Y, ahí está, ahí salió. Discretas o continuas, incluso mixtas también, o sea, no tienen por qué ser de cualquier tipo en realidad, digamos, mientras tengan de Y que tengan FGM sería el único detalle. Comentario, en el libro de Luis Velázquez usa la característica, yo les dije cuál es la ventaja de la característica, existe siempre para cualquier distribución, no matter what. Por ejemplo, ya les dije, la distribución de Cauchy, la T-Student 1, no tiene FGM, porque de hecho no tiene momentos de ningún de ningún orden, pero sí existe la característica porque existe siempre. Entonces, ciertas cuentas, ciertas cosas donde uno necesita la característica con una distribución que no tiene FGM, bueno, ahí sí salva. Fuera de eso genera complicaciones porque la fórmula de los momentos naturales, los absolutos, con la función característica, es que m sub k es la derivada de orden k de la función característica en 0 por i a la k. Entonces hay que estar ajustando siempre con ese i a la k, que a veces es un i, a veces es un menos i, a veces es un menos 1. Para mí la complica, o sea, yo siempre que puedo uso la FGM porque la verdad que me ahorra un montón de problemas. Y ni hablar, que me acabo de dar cuenta, yo no lo iba a hacer, pero ni hablar que podría usar, para lo que voy a hacer, podría usar la de acumulantes. Que me va a dar tiempo de clase de hecho y podemos ver más cosas. Porque le tomo un logaritmo a esto y buenísimo. Así que vamos a usar la de acumulantes. O sea, hay que buscarla, digamos, la característica es muy sofisticada. De hecho, ¿cómo es la característica? Bueno, es acá la característica. ¿Sí? Hay que poner en lugar de u, hay que poner i por u, y la función generadora de momentos en i por u da la característica. O sea que es lo mismo. ¿Sí? Pero nada, olvídense, no tiene sentido acá usarla. Es muy sofisticado, todo muy lindo, y los números complejos, pero acá no tiene sentido. Y de hecho, claro, me acabo de dar cuenta, voy a usar la de acumulantes. La función de acumulantes es el logaritmo de la de FGM, o sea que es simplemente lambda por u por la FGM, ojo, por la FGM de u menos 1. Y listo. Esto va a ser mucho más fácil de derivar y me va a ahorrar tiempo. Entonces, aprovechemos las herramientas que tenemos. Entonces, vamos a hacer la esperanza y la varianza. Primero y después les comento cómo vamos a hacer la covarianza. La esperanza, obviamente, va a ser la derivada de la función de acumulantes en 0. Así que hagamos la derivada primera y segunda de la función de acumulantes. Esto es función de u. La derivada de la función de acumulantes va a ser... ¿Estoy haciendo lío? Sí, estoy haciendo lío. Acá no es u. Acá es t. Creo que en todo lo anterior puse u. Bueno, perdón, no lo voy a volver a grabar. Todo lo anterior, acá iría t. ¿Sí? Y acá iría t. Bueno, listo, aclarado. Menos mal, a tarde o temprano se iba a saltar. Entonces la derivada, que es la derivada respecto de u, va a ser lambda por t por... Y acá derivo y es la derivada de esto. La derivada de la FGM de i. De i es la de las i, que tienen las y, que tienen todos la misma distribución. Y listo. Y la derivada de la función segunda, la función de acumulantes, es... me ahorré un montón de cuentas, estoy contento. Lambda por t por m segunda de i en u. ¿Ok? Con lo cual, la esperanza de xt, la función que llamamos mu sub t, ¿sí? Función del tiempo, o mu de t también a veces, según el libro, según el día también, es lambda por t por esta cosa evaluada en u. ¿Qué es la FGM evaluada en u? Bueno, la FGM evaluada en u es el momento de orden 1 de i, o sea, es la esperanza de i. ¿Sí? Entonces, no me va a dar siempre lambda por t. Me va a dar lambda por t por lo que va la esperanza de i. En la anterior no se ha dado lambda por t por p. ¿Por qué? Bueno, porque en una Bernoulli la esperanza de i es p.
Pero bueno, puede dar algo distinto y claro. ¿Estamos de acuerdo? No se había dado lambda por t porque la esperanza, se había dado el parámetro, pero el parámetro de un proceso de Poisson, digamos, si el parámetro de una distribución de Poisson es la esperanza. ¿Sí? Y si hago la varianza, si lo que llamamos sigma cuadrado de t, es directamente la función de acumulante se valora en cero. O sea, me ahorré el problema de la e y además la varianza me sale de una y no tengo que andar restando nada. ¿Ok? Entonces la varianza, que es directamente la función de acumulantes en cero, es lambda por t por m segunda, la derivada segunda de m en cero. La derivada segunda de m en cero es el momento de orden 2, o sea, es la esperanza de i cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto será? O sea que, bueno, eso hay que ver caso por caso. ¿Sí? Pero entonces, digo, por ejemplo, si mi distribución fuera una distribución, si las i sub k fueran distribuciones exponenciales de parámetro lambda, no, lambda, bueno, podría ser, pero vamos a ponerle otro para no complicar. O sea, de lambda igual lambda 0, ¿sí? Aunque sea cuando cambiamos el nombre, porque lambda yo lo estoy usando, va a ser lambda por t por lambda 0, perdón, lambda por t sobre lambda 0, esta esperanza, lambda por t sobre lambda 0 al cuadrado, esta varianza, por lo que son las varianzas y la esperanza de la exponencial. ¿Se entiende? Y automáticamente, bueno, para cada caso particular puedes ir sacando conclusiones. ¿Se entiende? Comentarios sobre la covarianza. También lo puedo hacer con xsxt o con xt más h. Fíjense que el proceso, ¿cómo lo definimos? El proceso de XT está este proceso de Poisson compuesto, de Poisson entre comillas compuesto, porque ahora no me queda necesariamente de Poisson el proceso. Porque ¿cómo lo definí? Siguiendo exactamente los mismos argumentos que cuando hicimos la descomposición en la otra parte de la clase. En realidad, aclaración, x0 es igual a 0, ¿sí? Vayan a la definición y chequenlo. Y siguiendo el mismo argumento que hicimos antes, que tal vez que en ningún momento usaba que el proceso era de Poisson, solo usaba los incrementos independientes y la independencia de las i's, creo. XT tiene incrementos independientes. ¿Sí? Usando que XT tiene incrementos independientes y que X0 es 0, de vuelta pueden hacer lo que les dije hace un rato, que es chequear que esta covarianza en un proceso con incrementos independientes da la varianza de una de esas dos X. ¿Cuál? La del más chico, o sea, la varianza del mínimo entre S y T. Es decir, que si S es más chico da la varianza de XS, si T es más chico da la varianza de XT. O sea que esa es la cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, si la XS me queda un proceso de Poisson y entonces XS tiene distribución de Poisson, va a ser lambda por S, el lambda por el mínimo entre S y T. Pero digo, va a depender de cada caso. ¿Ok? Pero digo, les muestro cómo usando la FGM, ¿sí? Tendría que desarrollar casos particulares, ¿sí? Pueden ver en la bibliografía algunos ejemplos, no sé si en la guía hay alguno, ahora no me acuerdo, pero pueden, viendo casos particulares, pueden, usando la FGM, o la de acumulantes, o la característica, o si se puede la FGP para algunas cosas también, si es que corresponde hablar de FGP en ese caso, pueden ir sacando conclusiones sobre algunos aspectos del proceso, incluso hasta calcular algunas probabilidades. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de procesos de Poisson, pero no homogéneos. Vamos a introducir la idea un poco a ver de qué se trata, para ver que existen y refrescar algunas ideas de lo que ya vimos. Me olvidaba de algo. Yo les dije que da la varianza de X sube el mínimo de S y T, pero eso se puede escribir un poco mejor porque nosotros tenemos en este caso la varianza de estas X. ¿Sí? O sea, da, si S es más chico, la varianza de XS. ¿Cuál es la varianza de XS? Lambda por S por el momento de orden 2 de I. Si T es más chico, me da la varianza de XT. ¿Cuánto es la varianza de XT? Bueno, esto. O sea que me da, si S es más chico, lambda por S por la esperanza de I cuadrado, si T es más chico, lambda por T por la esperanza de I cuadrado. Entonces, tengo una manera más linda de escribir esta covarianza, ¿sí? Que es esta. Es lambda por el mínimo entre S y T,
por la esperanza y cuadrado, por el momento de orden 2D. Que esa sería la fórmula que van a generar. Y sí, después son fórmulas que uno las puede aplicar, pero también después en cada caso particular puede hacer las cuentas. Y si lo único importante que estoy usando acá es que el proceso, este proceso de Poisson compuesto, es también un proceso de con incrementos independientes, ¿sí? Y por lo tanto vale esta fórmula que vale para todos los procesos con incrementos independientes. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hablar de los procesos de Poisson no homogéneos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son, ¿sí? ¿Qué sentido tienen? Vamos a ver que tienen mucho sentido, en realidad tienen tal vez mucho más sentido que los procesos de Poisson homogéneos, que son los que venimos viendo hasta ahora, le vamos a poner nombre. Pero antes tengo que hacer como una buena fe de rata, asumir culpa. Hoy escribí las ecuaciones y primero escribí mal los signos. Cuando escribí las ecuaciones en diferencias y diferenciales escribimos los signos y además no escribí la ecuación inicial, la ecuación para n igual a 0. Así que la voy a escribir de vuelta. Un proceso de Poisson es un proceso con incrementos finitos y estacionarios que empieza con un valor de 0 en t igual a 0, como llamamos tiempo continuo, variable discreta, donde la probabilidad de que xt valga n, ¿sí? Por una probabilidad puntual, porque las xt son variables discretas, que llamamos p sub n vamos a hacerlo, p sub n de t, sigue un sistema de ecuaciones diferenciales que es, ahora lo voy a escribir bien, espero, menos lambda por p sub n de t más lambda por p sub n menos 1 de t. Antes se había puesto los signos al revés. ¿Sí? Pero esto vale para n mayor o igual a 1. ¿Sí? Y además, para n mayor o igual a 1, lo que vale es que en 0 la función p sub n vale 0. Porque es la probabilidad de que x0 valga algo positivo. ¿Sí? Que es 0. Entonces, para n mayor o igual a 1 vale esto. Y para n igual a 0, lo que tenemos es la ecuación p' de 0 de t es igual a menos lambda por p0 de t. Y se acabó. Y la condición es que p0 en 0 vale 0. De todo eso, nosotros la otra clase pudimos deducir que un proceso que se comporta de esa manera, que verifica esas relaciones, ¿sí? En el tiempo y entre los valores de las variables, o sea, en esos dos dominios, es un proceso de Poisson, tiene la distribución, x tiene la distribución de Poisson, etc. Usando además todo lo demás, usando los incrementos estacionarios e independientes y que empiezan cero. O sea, siempre son en conjunto las condiciones, nunca, no es por separado que este implica esta, a veces sí, pero digo, en general es este conjunto de condiciones implica este y viceversa. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea que, primero, listo, esto aclarado. ¿Cuál es el problema de los procesos de Poisson? ¿Sí? Tiene un montón de sentido para ciertas cosas, pero cuando decimos, bueno, la cantidad de llamadas telefónicas que entran a un call center a lo largo del tiempo, o de clientes que entran a un banco, o de, no sé, de siniestros, digamos, por los que se reclama en una compañía de seguro a lo largo de un año, por ejemplo, sigue una distribución de Poisson. ¿Cuál es el problema? Bueno, que esa intensidad del proceso, ese parámetro lambda fundamental, ¿sí? Que básicamente me va diciendo cómo va creciendo linealmente la esperanza del proceso, con qué pendiente, con qué proporción, eso es lambda, y también cómo va creciendo para valores chicos de t, por eso lo simplificamos, la probabilidad de que de ahora en adelante ocurra un siniestro, que entre un cliente, una llamada. ¿Sí? Acuérdense, por ejemplo, de la ecuación p de xt igual a 1, o sea, p sub 1 de, perdón, p sub 1 de t, probabilidad de xt igual a 1 era lambda t más un o de t. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que, bueno, cuando t tendía a 0, si yo dividía esto por t, me quedaba lambda. ¿Sí? O sea que esto, ¿sí? O sea, tiene lambda. ¿Sí? Cuando t tiende a 0. O sea, para ver chicos de t, la probabilidad de que xt sea 1 es aproximadamente lambda por ese valor chiquitito de t. Eso es lo que me dice esta ecuación, por ejemplo.
sea, esa intensidad, y obviamente el cero lo puedo fijar en un momento por el tema de la interpretación de incrementos, es decir, que la probabilidad de que de ahora en el siguiente cachito ocurra un éxito, crece linealmente con ese parámetro. ¿Cuál es el problema? Que bueno, cuando yo solo miro a nivel macro, esa intensidad del proceso, en la mayoría de los ejemplos reales, no tiene mucho sentido pensar que es constante. ¿Sí? Por esta idea de que a lo largo del día hay momentos en los que obviamente van a entrar más llamadas que en otros, y todo eso obviamente quien organiza los horarios de atención, de los y cuántos empleados o empleadas va a haber en cada momento, etcétera, lo tiene en cuenta, que obviamente hay épocas del año en las que se producen más accidentes automovilísticos que en otros, o que mueren más personas que en otros, o que nacen más personas que en otros, todo eso está estudiado, modelizado, no estoy diciendo nada nuevo y existe, está tabulado, o sea, eso no hay ninguna duda. Entonces, todos esos fenómenos donde la idea básica del proceso de Poisson está buena, pero en realidad, para periodos cortos de tiempo funciona, pero en realidad uno sabe que a medida que uno toma periodos largos es muy difícil sostener esa idea de la intensidad constante del proceso. Es decir, esa idea de que la intensidad del proceso, lambda de t, podríamos llamarla, cuando uno avanza en el tiempo, es una función constante. Es un valor lambda. ¿Sí? Bueno, eso en general no funciona para modelizar cosas en contextos un poco más generales. Entonces uno podría preguntarse cómo podemos generalizar esta idea, ¿sí? A procesos que sigan la misma lógica del proceso de Poisson, pero donde lambda de t básicamente sea algo que varíe. Por ejemplo, uno podría tener las llamadas a lo largo de un día. Piensen que además lambda es el valor esperado por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si lambda lo mido en llamadas por minuto en un call center, y esto es a lo largo del día, incluso si es un call center, no sé, de soporte técnico para internet 24 horas, pongámosle, seguramente esto sigue algo así. Si estas son las 0 horas, y seguramente eso es algo que, qué sé yo, que va medio bajo, que después crece, que por ahí baja a la hora del almuerzo y después sube de vuelta, se mantiene alto y empieza a bajar, y incluso si uno toma más largo del tiempo, seguro este patrón se repite, y a lo mejor en los fines de semana esto cambia, ¿sí? Tal vez se puede simplificar y decir, bueno, es tanto en este rato, es tanto en este rato, si se puede hacer por ahí algo más esquematizado, si uno tampoco quiere complicarse tanto la vida, pero básicamente esa idea de que la intensidad del proceso se mantiene constante, para periodos cortos puede andar, pero para periodos largos en general es bastante insostenible y uno necesita suponer que esa intensidad va variando. Hay una manera general, uno podría pensar que buscar una manera general de manejar esto sería bastante complicado. Y podría ser al principio, pero en realidad es menos inmanejable de lo que parece, ¿sí? La idea es que los procesos de Poisson que vimos hasta ahora, donde esa intensidad del proceso se mantiene constante, si es una función constante del tiempo, se van a llamar procesos de Poisson homogéneos. Y cuando eso no pase, cuando esto no sea una función constante del tiempo, se van a llamar procesos de Poisson no homogéneos. Entonces podríamos pensar cuál es una buena manera de definir esos procesos de Poisson no homogéneos. Y no es fácil, porque uno dice, bueno, lo defino como una distribución de Poisson, pero ya no es tan obvio que las cosas van a funcionar bien. Toda la intuición que uno tenía por ahí para el proceso de Poisson se va. De hecho, cuando digo toda la intuición que uno tenía para la distribución de Poisson, en realidad es medio como que la intuición que uno tiene para la distribución de Poisson, a lo mejor medio que la tenemos medio implantada, porque bueno, venimos de estadística 1, estadística 2, repaso de estadística, diciendo que Poisson hace tal cosa, pero recién ahora vimos que la función de distribución de Poisson medio que hace lo que dijimos que hacía, ¿sí? Hay algunas cosas que igual habíamos visto también que funcionan, algunos teoremas de distribución asintótica, pero medio que recién ahora, pensando un poco en la caracterización axiomática, podemos decir, mira, y aparece la distribución de Poisson, o sea que finalmente como que hacía lo que uno esperaba. Entonces, una manera de plantear eso, yo no voy a hacer el mismo camino que hay en Núñez Velázquez, lo que voy a decir es, bueno, un proceso de Poisson homogéneo sigue esta dinámica, ¿sí? Esa función tan esencial P sub n de t, que en el fondo me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que xt tome exactamente el valor n? Que es básicamente conocer todo lo que uno necesita conocer sobre el proceso, sigue esta dinámica. Bueno, en un proceso de Poisson no homogéneo lo que vamos a hacer simplemente es pensar que es un proceso donde la dinámica que sigue el proceso es esta.
lambda de t, lambda de t, lambda de t. Todos los lambda ahora son función del tiempo, pueden ir variando con el tiempo. Y uno puede pensar que esto se va a ir un poco de las manos. Podría un poco por ahí, pero no demasiado. ¿Sí? Vamos a tratar de ver qué podemos decir sobre la distribución, sobre esta función, ¿sí? Sobre la distribución de las variables xt en el fondo. Ojo, yo estoy diciendo algo y me quedó algo pendiente hoy. Estoy diciendo como que esto ya caracteriza el procesador. Es esto más los incrementos estacionarios, independientes, más x0 igual a 0. ¿Sí? O sea, esto está por detrás siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el fondo, digamos, esto más incrementos estacionarios o independientes, más x igual a 0, o tal vez, no sé, creo que la estacionalidad no sé si hace falta, pero no importa. Digo, esto más todo esto me va a dar otra manera de caracterizar el proceso. Entonces, supongamos que xt, o sea, supongamos que xt, un proceso de xt, cumple todo esto y cumple además este sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, ahora más complicado. ¿Sí? Básicamente los coeficientes que aparecen son coeficientes no constantes, coeficientes variables. ¿Sí? No voy a hacer todas las cuentas, pero les voy a dar una idea para que vean cómo llegamos. Obviamente lo de que x0 es igual a 0 y que los incrementos son independientes ya está dado, por definición directamente. Igual después voy a dar una definición en función de las conclusiones a las que lleguemos a partir de acá. Voy a dar la misma definición que figura en Núñez Velázquez, pero a partir de estas conclusiones. Pero en principio partamos de esto. Entonces, empecemos acá. ¿Sí? Primera cosa que sabemos. P' de 0 de t es menos lambda t de t por P0 de t y con la condición inicial esta. ¿Sí? Voy a chequear que estoy grabando todo y seguimos. Bueno, entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, estamos para un valor de n, o sea, estamos en n igual a 0. ¿Sí? Queremos ver cuál es la función p sub 0, que es la función que me va a dar para cada momento del tiempo la probabilidad de que xt sea 0. Uno imagina, va a depender de la forma de lambda de t, ahora es un poco más complicado que antes, pero uno imagina que a medida que por ahí al principio crece o no, o baja, ahora veremos, no, debería bajar, pero uno imagina que a largo plazo la probabilidad de que xt valga 0 es muy chica, ¿sí? Porque la probabilidad de que no haya ningún éxito en mucho tiempo obviamente es muy chica. O sea que eso es la intuición, ahora veremos, pero eso está resumido acá en esta ecuación diferencial. Entonces busquemos la solución. Esta ecuación diferencial ya no es como la de antes, que era una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, donde estaba este menos lambda, sino que ahora, como que hay una función de t, es de coeficientes variables, pero homogénea. Igual en este caso, no hace falta pensarlo así. Y acá les sugiero, si tienen ganas de, antes, paren ahora y vuelvan a los apuntes de ecuaciones diferenciales de análisis 2, ¿sí? Cuando vieron los diferentes tipos de ecuaciones de primer orden. Esta es del caso del tipo más básico, son las de variables separables. ¿Sí? Yo puedo escribir esto como P0' de t sobre P0 de t igual menos lambda de t. Y lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a integrar de los dos lados, que es lo que les digo, dejé las P0 de un lado y las cosas que no dependen de P0 del otro. ¿Sí? Esto, piensen que acá podría decir, no sé, menos... A ver, tiene que ser algo. Obviamente lambda de t tiene que ser una función positiva, ¿ok? Qué sé yo. Podría ser e a la menos t, la función lambda de t. Como para que lo vean, digo. Le podría ser, esto podría ser menos e a la menos t. ¿Se entiende? O sea, lambda de t podría ser e a la menos t y que sea algo así como que la intensidad del proceso va decayendo tendiendo a 0. ¿Estamos de acuerdo? Como para poner un ejemplo, digo, solamente para que lo vean, que esto es lo que depende de la función que quiero buscar y esto es lo que no depende de la función. Acá podría ser menos e a la t, qué sé yo, t al cubo, podría ser cualquier cosa por el estilo. Entonces, lo que voy a hacer es integrar de los dos lados cómo se resolvían esas ecuaciones. Insisto, si no, van y repasan un poco. De este lado, en realidad, se podría hacer como una sustitución de llamar u a esto. Si quieren, háganlo. ¿Sí? Si no, no hace falta. Igual es fácil ver que
una primitiva de esto, una función que si la derivo me da P0' sobre de t sobre P0 de t, es logaritmo natural de P0 de t. ¿Sí? Técnicamente sería el módulo, el logaritmo natural del módulo, pero como es una probabilidad, no hace falta el módulo. Y acá pondría más constante, pero como va a haber una constante para esta y una constante para esta, esas se juntan en una sola, así que la voy a poner de este lado. Entonces acá tengo que poner una función que sea una primitiva de esto, si quieren una primitiva de lambda, más constante. ¿Y cuál es una primitiva de lambda? Bueno, depende. Si lambda es e a la menos t, va a ser menos e a la menos t. Si lambda es t al cubo, va a ser t a la cuarta sobre 4. Va a depender de cada caso. Pero en principio uno puede integrar esa función. Vamos a elegir una en particular, definiéndola de esta manera. Vamos a llamar mu de t a la integral desde 0 hasta t, ¿sí? de ese lambda de t, que sería como esa función, integrar desde 0 hasta un t, sería el equivalente a calcular toda esta área. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué lo vamos a llamar mu de t. Genera suspenso, digamos. O sea, eso va a ser la integral de 0 hasta t de esa función lambda de t. Solo que acá hay un detalle que no sé si alguna vez ya surgió este tema. Creo que sí, ya surgió esto, cuando hablamos de la distribución y la densidad. Y acá esta lambda de t le tengo que poner otra letra para que esté bien escrito. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, lambda de z diferencial z. Pero es esta función la integro desde 0 hasta t. Fíjense que esta función, ¿qué propiedades tiene? Bueno, si la derivo, ¿qué función me da? Bueno, esta, evaluada en t, pero me da esta, me da lambda de t. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del cálculo. Es decir, que es una primitiva de mu, esta función. Mu es una primitiva de lambda. Y si la evalúo en 0, vale 0 porque es la integral desde 0 hasta 0. ¿Ok? Definido eso, que ahora vamos a ver que es algo, que no es algo que es solo una cosa auxiliar, sino que significa algo. Si integro de este lado me queda menos mu de t. ¿Cuál es mu de t? Insisto, bueno, depende, en cada caso va a ser diferente según cómo sea la función lambda de t, que me dice cómo va variando con el tiempo la intensidad del proceso. Menos mu de t, y ahora sí debo poner más constante. ¿Ok? Despejo, ¿y qué me queda? Que la función p sub 0 de t es e a la menos mu de t más c. El más c lo puedo poner en realidad como un e a la c. Luego todo esto rápido porque esto ya lo vieron muchas veces en la vida, me imagino. Matemática, análisis 2. Y e a la c, como c es una constante, e a la c es otra constante, así que le pongo a, ¿sí? Y sería, esta es la solución general de la ecuación. Pero yo quiero que además se cumpla la condición inicial de que en 0 tiene que valer, perdón, esto tiene que valer 1. Esto lo escribí mal. ¿Sí? Me imagino lo que debe ser para los que son medio con TOCs, así como yo, cuando se dan cuenta que escribí algo mal y tardo media hora de video en corregirlo. Bueno, disculpen. Es así. Entonces, quiero que en 0 valga 1, porque esta es la probabilidad de que x0 valga 0, que eso por definición es 1, porque x0 es 0. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo que p de 0 en 0 sea 1, básicamente me queda que 1, cuando evalúo en 0 acá, es a por e a la menos mu de 0. ¿Cuánto es mu de 0? 0, lo dijimos acá. Entonces me queda e a la 0 que es 1, a vale 1. ¿Sí? Conclusión, p sub 0 de t, lo que logro sacar de acá es que p sub 0 de t es la función 1, es decir, e a la menos mu de t. Eso es lo que sé hasta ahora. ¿Ok? Ecuaciones especiales. Mismo logro de antes, pero ahora con el coeficiente variable. Hasta acá estamos. Ahora a partir de ahí, tengo que ir a ver qué pasa con estas cosas. Que por ejemplo, para n igual a 1, ¿qué dice? Y lo voy a hacer recursivamente también. No voy a hacer la recursión, no voy a hacer inducción matemática completa ni nada, pero es para que vean la idea y les dejo si alguien tiene ganas de sentarse y hacer las cuentas para pensar. Pero esto está hecho y, bueno, creamos que funciona. Para n igual a 1, me queda que p' de 1 de t es igual a menos lambda de t por p1 de t más, voy a escribirlo un poco más despacio, voy a escribirlo acá. Para n igual a 1, tengo p' de 1 de t es menos lambda de t por p1 de t más lambda de t
por P0 de t porque es n menos 1. ¿Sí? Con la condición inicial de que, ahora sí, para n igual a 1, P1 en 0 tiene que valer 0. Entonces tengo de vuelta una nueva ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque P0 de t ya la tengo, entonces ahora puedo hacer la recursión. Puedo decir que esto es simplemente poner P1' de t igual menos lambda de t por P1 de t más lambda de t por e a la menos mu por t, donde esa mu no es cualquier cosa, es esta función que ya está definida, es eso, a partir de ahora mu significa eso. Y que tengo, bueno, tengo una ecuación que si la miran un poco y la analizan, junto con esta condición inicial, es una ecuación diferencial lineal de primer orden de coeficientes variables, ¿sí? Y no homogénea. Insisto, vuelvan a los apuntes de análisis 2, pero eran las ecuaciones que eran así, eran las que se pueden escribir como I' más P de X por I igual Q de X. ¿Sí? Si P y Q fueran números, en vez de funciones, sería una ecuación lineal de primer orden, no homogénea, pero de coeficientes constantes. Como esto puede ser una función. Perdón, si P fuera un número, Q puede ser lo que sea. Si Q es 0, es homogénea. Si Q no es 0, es un número o es una función, es no homogénea y listo. Ahora, si P de X fuera un número, sería una ecuación lineal de primer orden de coeficientes constantes, no homogénea. Pero como tengo una función ahí de la variable independiente, es de coeficientes variables. ¿Cómo se resolvían? Bueno, había una técnica. Había que escribir la ecuación como U por B, donde B era la solución de la U era la solución de la homogénea y B tenía una fórmula, había E a la menos la integral de P. Bueno, revisen los apuntes, yo hice la cuenta, la chequeé. Y después, una vez que uno tenía U, usábamos para sacar B, que B era la integral de Q por U a la menos 1, creo, o algo por el estilo. Revisen, además cada profesor lo escribe con otra notación, o sea que no quiero meterme en eso, pero revisen y van a ver que, incluso si quieren, donde dicen P1 pongan I, e I', ¿no? Y donde dice P menos lambda t pongan P de X, o sea, pero van a llegar a la solución general de esta ecuación. Y cuando lleguen a la solución general, pueden usar la condición inicial para encontrar que P1 de t, no voy a hacer toda la cuenta esta, pero se los dejo para quien tenga curiosidad. Pero se puede resolver, les estoy viendo que se puede resolver en forma cerrada y sale. Obviamente, como en algún momento habrá que integrar lambda, vamos a usar de vuelta esta función mu. La solución general de esto es e a la menos mu de t por mu de t. ¿Sí? Bueno, así podríamos seguir. Ahora que yo tengo P1, lo puedo meter acá, esa expresión. Esto, insisto, mu de t en cada caso particular va a ser una función específica. ¿Sí? O sea que no es que es algo que está relacionado con otra cosa, eso es una función escrita en particular. Si yo ahora acá pongo eso, voy a obtener una ecuación diferencial para P sub 2. Y con la de P sub 2 puedo obtener la ecuación para P sub 3 y resolverla, y así. Obviamente es un proceso largo, pesado, pero se puede hacer. ¿Y a qué se llega? Bueno, se llega a esta solución. Se llega a que P sub n de t es e a la menos mu de t por mu de t elevado a la n sobre n factorial. Y si quieren les doy pausa para que reflexionen, pongan pausa y reflexionen un rato sobre qué significa esta porquería. Bueno, yo sigo, sí, porque ustedes pueden poner pausa, pero si no se hace un video medio largo. Si donde dice mu de t pongo lambda, me queda la función de probabilidad puntual de una distribución de Poisson. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Recuerden que esto es la probabilidad de que xt valga n. O sea, esta es la función de probabilidad puntual de xt. ¿Qué me está diciendo? Bueno, que la función de distribución puntual de xt es la de una Poisson, donde el parámetro es ese mu de t. Es decir, la conclusión de esto es la variable x de t sigue también una distribución de Poisson, algo que no era esperable por el nombre, pero en realidad cuando yo en esas ecuaciones diferenciales sin diferencia, ya pateo la mesa y en vez de poner lambda constante meto cualquier cosa, no era esperable que cada x de t vaya a seguir una distribución de Poisson. Obvio, el parámetro de esa distribución
¿sí? Ya no va a ser algo proporcional a t necesariamente como era cuando lambda es constante. Pero de todas maneras, me aparece una distribución de Poisson, o sea que esto se vuelve mucho más manejable de lo que uno esperaba, y el parámetro simplemente es esa función mu de t, donde el nombre mu es justamente porque, entre otras cosas, obviamente mu de t, si es una distribución de Poisson, va a representar la media del proceso, ¿sí? La esperanza de x de t va a ser mu de t, y de ahí le viene el nombre mu, ¿sí? Era por eso, ¿sí? Yo sé que se morían de ganas de saber. Entonces, ¿qué probé? Suponiendo todo lo demás, acuérdense que habíamos suponido x0 igual a 0 e incrementos independientes y estacionarios, probé que la variable xt, o que el proceso xt, ¿sí?, cumple, en particular, x0 es igual a 0, xt tiene incrementos estacionarios, no lo voy a escribir todo, lo estoy diciendo, y en particular, que la distribución de x de t es una Poisson de parámetro mu de t, ¿sí?, para cada t. Incluso se puede hacer más. Con los argumentos similares a los de antes, usando los incrementos estacionarios y todo, pueden probar, ¿sí?, no lo voy a hacer porque es medio el mismo cuento que ya les hice, que también, otra manera equivalente de decir lo mismo, que x0 es igual a 0, que xt tiene incrementos estacionarios, y que xt menos xs, para s menor a t, yo creo que ahora estaba pensando y creo que la otra vez lo he definido con t más s y s, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? En el fondo es lo mismo. Sí, una distribución de Poisson, también, y el parámetro simplemente es la diferencia entre el lambda de esto, que es mu de t, y el lambda de esto, que es mu de s. O sea que si yo hago cualquier pregunta para un incremento de la distribución de Poisson, quiero ver la esperanza, quiero ver la probabilidad de que sea menor o igual a 1, cualquier cosa por el estilo, como los que veníamos haciendo, sí, pues, puedo seguir usando la distribución de Poisson. Eso para mí es sorprendente, digamos. Simplemente esta función mu hay que calcularla porque es la que me va a ir diciendo cómo va a ir variando. Ya no es lambda por t. Primero antes esto era lambda por t y esto era lambda por s. Era proporcional al tiempo. Ahora no, es una función más complicada. Pero cuando yo integro esa función que me indica cómo va variando la intensidad del proceso con el tiempo, logro encontrar cuál es el parámetro del proceso, cuál es el parámetro de estos incrementos, pero la distribución es Poisson, ¿sí? Y eso es bastante sorprendente y es muy útil. Obviamente esto tiene un detalle. Mu de t es la integral de lambda de t, con lo cual hay que poder integrarla, no todas las cosas se pueden integrar. Pero no importa, porque a la hora de hacer cuentas, incluso si no sé cómo integrar mu de t, incluso si es una de esas funciones que no tiene una integral elemental, tenemos métodos de integración numérica. Yo creo que acá todos o todas o casi todes hicieron análisis numérico y saben que se pueden, las integrales que no me salen las puedo aproximar con la precisión que yo quiera, usando métodos numéricos. O sea que si lo que yo quiero es encontrar ese mu de t y ese mu de s, los puedo aproximar tanto como haga falta, usando métodos numéricos con algún software a mano o con lo que hiciera falta. O sea que en el fondo el problema es como que algo que pareciera ser que va a ser mucho más inmanejable termina siendo, bueno, un poco más complicado, con un detalle adicional, pero básicamente van a ser todas las cuentas como antes, solo que se acuerdan cuando antes decíamos, bueno, y esto sigue una Poisson lambda t, o esto sigue una Poisson lambda s, o sea, o tanto por tanto, bueno, no, es una Poisson y el lambda lo tengo que buscar haciendo esa cuenta. Pero es el único detalle adicional, ¿sí? Voy a tratar de hacer un ejemplo breve, sin muchas vueltas, pero como para que vean que efectivamente no hay mucha más novedad que el hecho de esta función media del proceso que la puedo obtener a partir de cómo varía la intensidad del proceso con t, ¿sí? Bueno, para terminar, algo que me quedó por decir. Todo eso que escribí al final, de las propiedades que tenía ese x de t, que cumplía todo eso, en realidad es lo que yo voy a tomar como definición, y también es lo que en la bibliografía en general, bueno, por lo menos en Núñez Velázquez, toman como definición de proceso de Poisson no homogéneo, pero no me parecía justo tirárselos así de la nada, porque a mí en realidad, que al cambiar lambda constante por algo variable, la distribución del proceso vaya a seguir siendo de Poisson, o sea, la distribución de las variables del proceso vaya a seguir siendo de Poisson y que la distribución de los incrementos vaya a seguir siendo de Poisson, simplemente con otro parámetro, me parece bastante sorprendente, ¿sí? De alguna manera,
esa función mu de t es lo suficientemente potente como para... Piensen que en realidad mu de t no depende del valor de lambda en t, depende de todos los anteriores, porque desde que inició el proceso, porque justamente esta es toda la integral. Entonces, de alguna manera en esa integral se resume toda la información y ese mu de t se convierte en un parámetro que capta todo lo que hace falta saber sin que eso modifique la forma de la distribución, o sea, sin que me salga de la familia de la distribución de Poisson, solo cambio el valor del parámetro. A mí me parece sorprendente, entonces me parecía mucho más natural plantearlo desde esas ecuaciones que me describían la dinámica del proceso, que en realidad las ecuaciones venían de la definición axiomática. Si en la definición axiomática ustedes ponen, en vez de lambda, ponen lambda de t, vale lo mismo. O sea, la definición axiomática vale ahora poniendo lambda de t en lugar de lambda. Y de hecho vamos a usar ideas similares para otros procesos en las próximas clases. Pero bueno, digamos, ahora que llegamos, o por lo menos mostramos alguna idea de cómo se puede llegar a que todo esto se cumple, acá había puesto incrementos estacionarios antes, son independientes, igual que en la definición de los procesos homogéneos. Otra para anotar, ¿sí? Otra fe de ratas. Pero bueno, ya terminamos. Todas esas condiciones las vamos a ver como definición. Es decir, un proceso donde x0 es igual a 0, x de t tiene incrementos independientes, y x de t, el incremento de s a t para s menor a t, ¿no? Sigue una distribución de Poisson con este parámetro, donde mu de t es esta expresión, se dice que es un proceso de Poisson homogéneo de intensidad lambda de t, intensidad variable, ¿no? Entonces, para mostrarles simplemente cómo funciona esto y ver que en el fondo no hay mucha más diferencia, salvo con este detalle de que hay que calcular mu de t. Un ejemplo bien pavo, pero tenemos lambda de t, lambda empieza siendo 1 y en el momento t igual a 2 salta y se hace 2 y queda constante. Acá podrían poner ejemplos mucho más rebuscados, más interesantes, pero para que vean, cambió lambda, es una función del tiempo. Calcular la probabilidad de que x3 menos x1 sea igual a 1. Acá ni marqué que, porque en realidad para la integral ya saben que no importa, sería acá y acá el circulito, pero ya saben que para integrar eso no influye. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer esto? Lo único que me hace falta es saber quién es mu de t. Ni voy a hacer la cuenta, porque lo pueden probar de hacer ustedes, si tienen dudas después me consultan, pero hasta geométricamente se podría ver que mu de t es, para t menor o igual a 2, es t. ¿Sí? Porque básicamente es base t, es un rectángulo de base t y altura 1. Para t mayor a 2, pueden hacer la cuenta y ver que es 2t menos 2. No, a ver, 2t, sí, 2t menos 2. La había hecho yo la cuenta yo. Si quieren lo pueden ver geométricamente, pueden hacer la integral, ya debería salirles, pero si no les sale no importa. Después en alguna de las clases de consulta me preguntan. Y usando eso, yo puedo ver que x3 menos x1, ¿qué distribución sigue? Bueno, si xt es un... Ahora, acá no lo dije, ¿no? Pero xt es un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad lambda de t dada por esta expresión. x3 menos x1, entonces, por esto de acá, va a ser una distribución de Poisson, es una variable aleatoria con distribución de Poisson, mu de 3 menos mu de 1. ¿Cuánto es mu de 3 menos mu de 1? Bueno, mu de 3, lo tengo que ver acá, es 6 menos 2, 4. Y mu de 1 lo tengo que ver acá, es 1. O sea que es una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que x3 menos x1 sea igual a 1? Bueno, la de una Poisson con ese parámetro es e a la menos 3 por lambda, es decir, 3 a la 1 sobre 1 factorial. Es 3 e a la menos 3. Se acabó. Lo mismo de antes, solo que cambia cuánto es el parámetro. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece súper interesante y sorprendente. Y bueno, es como una... Y nos va también todo esto que vimos nos va a dar algunas herramientas más para poder plantear ahora sí los procesos de nacimiento, muerte, que son los temas que nos estarían quedando ver para las próximas clases de esta unidad. ¿Sí? Hasta acá estamos. Y bueno, obviamente uno podría plantear cosas más complicadas, pero podríamos plantear ejercicios como los que eventualmente se tomaron en el parcial, donde hay que hacer, bueno, que pase esto y esto, entonces había que separar, tomar incrementos, usarlo de incrementos independientes, que sigue valiendo, todo lo mismo de antes, solo que al momento de hacer la cuenta, decir, bueno, ¿qué distribución tiene? Poisson, pero tengo que ver bien el lambda. Y el lambda lo busco con la función mu. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, espero que les haya interesado, a mí me parece una clase súper interesante, muy teórica, ya lo sé, pero bueno, estamos viéndonos pronto. Saludos, cuídense.